Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya, como siempre, todas las semanas para hablar sobre la historia de Puebla. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Muchísimas felicidades por el nuevo año para ti, para toda tu familia y todo el equipo que conforma el programa de Eso se trata y también de TV One. Gracias, Hoy yo había doctor. pensado en un tema que normalmente se trabaja muy poco. Sí, se ha trabajado, la doctora Lourdes Herrera y algunos otros investigadores han investigado sobre toda esta problemática, y es el problema de la infancia en el siglo XIX, que podríamos también extenderlo al periodo colonial, pero donde más información nosotros tenemos es realmente para el periodo del siglo XIX. Es decir, Puebla, al igual que todas las ciudades novohispanas, presentaban un panorama relacionado con la infancia, especialmente con la niñez desamparada, una situación muy difícil, podríamos decir así. Si bien debemos nosotros tener presente que desde el siglo XVI, desde poco tiempo después de haber sido fundada la ciudad, digamos, y con el proceso de conquista y la colonización, la corona, a través de la Iglesia Católica, trató siempre de implementar una política que buscaba la protección de los niños, especialmente de los niños desamparados, de esta infancia desvalida, pero una cosa era las intenciones que tenía la corona, las autoridades, y otra cosa era la realidad. En los primeros siglos del periodo colonial, los niños nacidos fuera del matrimonio, lo que nosotros podemos decir en esa sociedad que eran hijos ilegítimos, tuvieron como destino el abandono o la exposición ante la iglesia. Y esta situación fue sumamente grave debido a los incrementos o a la gran cantidad de infantes ilegítimos que existían dentro de esta sociedad y que todos los días eran abandonados en las puertas de las iglesias. Esto eran los hijos de la iglesia o los niños expósitos, o eran también expuestos en las puertas de las grandes familias. Ante esta situación, la iglesia buscó reivindicar, digamos, el sacramento del matrimonio, la importancia de la familia, pero muy pocos resultados se vio. Y ante esta situación, la Iglesia debió rendirse ante un hecho evidente, ante una realidad que nosotros podemos decir que lo superaba. Es más, podemos señalar que existía una abierta contradicción entre las normas establecidas tendientes a la protección de la niñez y las urgencias existentes dentro del mundo urbano colonial poblano. Existía una gran distancia entre las buenas intenciones y la realidad. Tal es así que durante el siglo XVII, tomando en cuenta el registro de los índices de los registros de bautismo, tenemos que señalar que el 25% de los niños bautizados en la ciudad de Puebla eran ilegítimos, ya sean niños expósitos, ya sean niños de la iglesia. Es decir, que desconocían el origen, el padre y la madre. 25%. Un número verdaderamente extraordinario, porque la ciudad de Puebla no era una ciudad pequeña. Para finales del siglo XVII tenía poquito más de 100.000 habitantes, que era un número muy grande para lo que eran las condiciones de la época. Y habría que señalar también que el estigma de ilegitimidad configuraba de entrada un futuro incierto, sobre todo porque estamos nosotros hablando de una sociedad estamental como la colonial. Y para enfrentar este problema, que era un problema, vuelvo a repetir, sumamente serio, sumamente grave, para enfrentar el problema del abandono infantil, se estableció, digamos, la Casa de los Niños Expósitos en las principales ciudades del país y en la ciudad de Puebla de manera también importante. Para que tengamos nosotros una idea de lo que yo le estoy diciendo, es en la sociedad europea, tomando en cuenta los registros de bautismo, menos del 3% de los niños registrados eran ilegítimos. Y acá estamos hablando del 25%. En algunas otras ciudades en donde el control de la iglesia era menor,
el número de hijos ilegítimos aumentaba notoriamente. Desde el comienzo del siglo XVII, desde 1604, se fundó en Puebla el Orfanatorio de San Cristóbal a iniciativa del presbítero Cristóbal Rivera. Y estos establecimientos que eran administrados por la Iglesia fue impulsado también y le dio su asentimiento el obispo don Juan de Palafox y Mendoza, quien inclusive impulsó otorgarles su apellido a los infantes que estaban en la casa de niños expósitos. Pero además del orfanatorio de San Cristóbal, se proyectó la fundación de otras 2 casas con la finalidad de amparar a esta niñez desamparada. Una a un costado del Templo de la Concepción, del convento de las Concepcionistas, y otra a un costado también del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Las disposiciones de la Constitución Gaditana de 1812 y que tanta influencia tuvieron en el caso de las colonias hispanoamericanas, especialmente la Nueva España. Por un lado, lo que determinó la Constitución Gaditana en 1812 y la posterior extinción de las órdenes hospitalarias en 1820, es decir, estamos hablando de las órdenes de los juaninos, de los betlemitas, que verdaderamente aportaban y ayudaban de manera muy importante en todas estas actividades, provocó que los ayuntamientos, en este caso de la ciudad de Puebla, tomaran a su cargo y a su costo las casas que se consideraban de misericordia, que protegían a los pobres, a los desamparados y a los niños, en especial a las mujeres y a los niños. Lo que implicó la secularización, y este es un tema sumamente importante, lo que implicó la secularización de todas las obras de beneficencia que esas órdenes administraban. Es decir, nosotros estamos ante una situación en la primera mitad del siglo XIX en donde la intervención del poder civil en la dirección de estos nuevos establecimientos caritativos ocasionó que muchas veces, como siempre sucede, sus fondos fueran destinados a otros usos en calidad de préstamos que nunca regresaban para estas obras de caridad, lo cual generaba una situación sumamente difícil. Y esto sucedía por la pobreza existente o por la permanente falta de recursos financieros que tenían las autoridades municipales o que tenían las autoridades del Estado. Por eso es que la obra caritativa heredada del periodo colonial fue duramente cuestionada por los pensadores liberales, quienes atribuían su ineficiencia a la administración clerical. A partir de 1821, las obras caritativas se consideraron como un ramo de la administración civil, lo cual la situación empezó a complicarse aún más, y en donde la beneficencia iba a pasar de religiosa a laica y de laica digamos, a privada y de privada a pública. Es decir, la beneficencia concretamente dejó de ser religiosa y pasó a ser una institución pública dependiente de las autoridades municipales. Y esto era una situación muy grave para la autoridad municipal que no siempre disponía o que casi siempre estaba faltante de fondos, como decían ellos, sobre todo por la gran cantidad de pobres, de miserables, de niños desvalidos, de niños abandonados. Y por lo tanto, digamos, también se comenzó a desarrollar que muchos pobres habían tomado el camino del ocio, el camino de la vagancia, el camino de la delincuencia, lo cual agudizaba las condiciones sociales existentes en grandes ciudades como Puebla. Se tuvo que reconocer que la práctica caritativa, lejos de contrarrestar el mal, lo había incubado. Es decir, inclusive hay documentos de viajeros que dicen que las grandes ciudades como Puebla estaban infestadas de pobres y de miserables justamente porque vivían de la caridad que los conventos todos los días les daban de comer. Inclusive hay
algunas informaciones en la década de 1830-35 de viajeros ingleses que señalan que en ninguna otra ciudad de México vieron tantos miserables, escuálidos y harapientos como en la ciudad de Puebla, que deambulaban cotidianamente por el centro buscando quien los alimentara y que iban acompañados con un número muy importante de infantes que seguían las mismas. Por lo tanto, las indulgencias que se ganaban, podemos decir nosotros, con, digamos, la actividad caritativa, tratando de salvar, digamos, esta situación, ocasionaba un alto costo terrenal porque había que alimentarlos. A partir del segundo cuarto del siglo XIX, la construcción del nuevo orden social que promovió la privatización de la vida cotidiana, reclamó la reclusión de todos los niños desvalidos, de todos los niños pobres, miserables y enfermos que deambulaban por la calle de la ciudad en una casa de reclusión u orfelinato, y que tomara, lo importante era sacar a los niños de la calle para evitar la vagancia, para evitar el incentivo de la delincuencia. Y se promulgaron un número muy importante de reglamentos, se fundaron instituciones que apenas sobrevivían debido a las penurias económicas, y siempre su sobrevivencia de estas instituciones dependió de la capacidad de transformación, de la capacidad de adaptación a las disposiciones emanadas por el gobierno civil de turno, que buscó desterrar las actividades caritativas de la Iglesia por la idea de que la existencia social, acorde con las ideas liberales de esa época, le correspondían al Estado. En 1825, el Congreso del Estado creó el Hospicio de Pobres, que sería recién en la tercera década del siglo XIX, cuando se decretó la erección de una casa de beneficencia pública. De acuerdo con las disposiciones que se estableció, los niños, los infantes, debían ser clasificados en tres categorías. La primera eran niños expósitos, es decir, los niños abandonados, expuestos ante las puertas de la iglesia. En segundo lugar, los niños asilados o indigentes. Y en tercer lugar, los pensionistas, los que iban de entrada por salida y los padres los podían mantener. En el orfanatorio podían permanecer hasta cumplir los 7 años y a partir de ahí pasaban al hospicio de pobres. La invasión norteamericana entre 1847 y 1849, la ocupación de la ciudad por las tropas norteamericanas, eso agravó aún más la situación existente con la niñez desamparada y por lo tanto las instituciones de caridad, las instituciones establecidas por el gobierno quedaron en ruina. Hasta que el gobernador don Mújica y Osorio dotó al orfanato una asignación de 100 pesos mensuales y la iglesia apoyó el trabajo que realizaban las hermanas de la caridad de San Vicente de Paúl. Entre 1852 y 1888, el orfanato recibió un número muy pequeño, hay que ser honesto. Apenas, según la doctora Lourdes Herrera, que ha estudiado toda esta problemática, un total de 626 niños en una ciudad que para la década de 1850 tendría unos 60.000 habitantes. Es decir, esa era y el número muy grande. Claro, esto hay que analizarlo con otra problemática, que es la problemática de la educación, de la instrucción elemental. Pero eso yo lo dejaría para la próxima semana, justamente porque el tiempo ya nos avanza. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Sí, efectivamente el tema de las infancias, ¿no? Es muy interesante, digo, en digamos, relativamente corto tiempo ha evolucionado mucho la atención del Estado hacia las infancias. Ha habido una preocupación muy, muy importante, especialmente a partir del último cuarto del siglo XIX. Así es. En donde el gobierno se preocupó, incentivó, dotó de fuentes a las instituciones a partir de 1880 y se preocupó por darle un paso adelante, la escuela elemental,
que es uno de los problemas más serios y más graves en la sociedad del siglo XIX, cuando la población en un 80%, 90% era analfabeta. Es Sí, decir, y bueno, y si nos pasamos a la primera mitad del siglo XIX, híjole, las infancias, bueno, no, o más bien el terrible. concepto de infancia creo que ni existía, ¿no? No, no tenía, no, hablaban de menores de edad, de párvulos, por eso eran Exacto, parvularios, los párvulos, menores de 7 años, ¿no? Que claro, deambulaban harapiento por las calles de la exactamente. ciudad. Eso era una realidad. Trataban de buscar comida donde encontraban, los niveles de mortalidad y de enfermedades eran muy, muy, muy elevados. Bueno, justamente por esa situación que se vivía. Qué interesante. La verdad es que es un tema fascinante y bueno, pues también nos sirve un poco para evaluar esa parte, ¿no? Es decir, cómo hemos Son las también... condiciones sociales de vida. Las Exacto, condiciones sociales de la vida de una sociedad se pueden medir en 3 o 4 aspectos. Uno es el problema de la infancia, otro es el problema de las epidemias, que es donde se reflejan, o de las crisis económicas. Ahí así es donde es. se pueden ver las condiciones de sobrevivencia y las condiciones de vida. Y los altísimos niveles de pobreza. Sí, Inclusive a comienzo del siglo XX, así cuando yo es. estudié el tifo de 1915-16, plena revolución mexicana, ya estaba, por supuesto, funcionando el panteón municipal y el 85% de las defunciones ocasionadas por el tifo, estamos hablando de una sociedad que tiene 105.000 habitantes, el 85% eran entierros gratuitos. No podían pagar los gastos de sepelio. Esto Claro. es un nivel de pobreza. Uf, pues muy interesante. Doc, le mando un gran abrazo, feliz año, Igualmente, feliz regreso y por aquí nos saludamos la siguiente semana. claro que sí. Nos vemos, vamos a continuar con el tema. Gracias. Pues ahí está la voz del doctor Miguel Ángel Cuenya.